En el caso de Rubén Rocha Moya, los mexicanos no estamos viendo justicia, estamos viendo una película que ya ha pasado muchas veces antes. Es un libreto conocido, acusaciones graves, presión, escándalo mediático y entonces la respuesta política perfecta. Un anuncio de separación temporal del cargo, pero sin consecuencias reales. Eso es exactamente lo que acaba de ocurrir en Sinaloa. El hoy exgobernador Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal tras ser señalado formalmente, junto a otros funcionarios, de tener vínculos directos con el cartel de Sinaloa y de haber recibido apoyo ilegal durante el proceso electoral de 2021 que lo llevó al poder. Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación. Esta licencia pues fue solicitada por Rocha Moya después de una supuesta reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador en el Hotel Militar Mundo Maya. Poco después, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez, hizo lo mismo. Hasta aquí alguien podría decir, bueno, al menos hay un paso hacia la rendición de cuentas y hacia la justicia, pero el problema real está en los detalles, porque la licencia no equivale a renuncia ni extingue el mandato de Rocha Moya. Rocha no dejó de ser gobernador, únicamente se separó temporalmente de su ejercicio. Por eso, mientras no haya declaración de procedencia, es decir, desafuero y resolución del Congreso de Sinaloa, Rocha Moya conserva la inmunidad procesal. Es intocable, como ha venido señalando el gobierno mexicano. Es decir, ambos políticos no renuncian, mantienen el fuero y el gobierno solo dice pues que investigará. En los hechos, ninguno enfrenta ningún peligro de detención, según solicitó el gobierno estadounidense. Ciudadana Geraldine Bonilla Valverde, protestáis guardar y hacer guardar la Constitución política de la República, la del Estado y las leyes de que ella emanen, y cumplir leal y patrióticamente el cargo de gobernadora interina del Estado de Sinaloa, que este honorable Congreso del Estado le ha conferido, mirando en todo por el honor y prosperidad de la República y del Estado. Sí, protesto. Y quienes se separan dejan en su lugar pues a gente de su propio equipo. En el documento que remitió el gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, a esta soberanía, en un párrafo señala lo siguiente: lo digo claramente y con contundencia, son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré. Y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran. Gobernador, la inmensa mayoría del pueblo de Sinaloa lo sabemos y estamos seguros que así será. Le expreso mi profunda solidaridad. Pueblo de Sinaloa, asumo el cargo de gobernadora interina para nuestro estado, con la convicción de poder servirles con humildad y con responsabilidad. Tengo claro que ante los desafíos que se nos presentan, el trabajo por el bienestar de nuestra gente continuará. La sustitución del gobernador Rocha Moya, por ejemplo, recae en su círculo más cercano, de mayor confianza, en su propia estructura política, que se dedicará única y prioritariamente a defender. Geraldine, espero que no te enojes, pero para que sepan aquí. ¿Quién era Geraldine antes de que ya es la segunda vez que es diputada? Geraldine era una meserita de una lonchería de Dimas, ¿eras o no? Ahí trabajaba. Nada más que le tocó una de las tómbolas de Morena y se vino de diputada. Ya la nombré una vez
subsecretaria de Seguridad. Es decir, el poder no cambia, solo se disfraza. Y aquí es donde aparece la sospecha. Y si esto no es justicia, sino una maniobra solamente para ganar tiempo, y bueno, pues una licencia temporal permite exactamente esto. Baja la presión mediática, simula apertura y acción institucionales y construye una narrativa de investigación en curso. Y mientras tanto, la Fiscalía General de la República ya adelantó el tono de lo que sigue. Ha dicho, no hay pruebas suficientes, vamos a pedir más información a Estados Unidos, lo que en traducción política es que esto busca alargarse y que se diluya. Y aquí es imposible no recordar varios casos que recuerdan al actual. Por ejemplo, la licencia del gobernador Javier Duarte en Veracruz. Duarte solicitó licencia el 12 de octubre del 2016 frente a las acusaciones de corrupción, desvío de recursos y delincuencia organizada. Esta mañana he solicitado a la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado licencia para separarme del cargo de gobernador constitucional a 48 días de concluir el encargo para el que fui electo por la gran mayoría de los veracruzanos. Lo hago por el enorme amor que le tengo a Veracruz y por el sentido de responsabilidad que ha regido siempre mi vida pública y privada. Y a los pocos días huyó, siendo detenido en 2017 en Guatemala, en un hotel de lujo, y regresado a México y procesado aquí, condenándolo a 9 años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero. Aunque su condena original finalizaba en abril del 2026, enfrenta nuevos procesos por peculado y por supuesta implicación en el delito de desaparición forzada de personas. Y bueno, pues sigue en la cárcel a pesar de que su primera condena ya fue cumplida. Pero recuerda sobre todo un caso emblemático, el del general Salvador Cienfuegos. Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de Defensa Nacional de México entre el 2012 y el 2018, fue detenido por el gobierno de Estados Unidos el 15 de octubre del 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles mientras viajaba a Disneyland. Esto bajo acusaciones muy graves, la de brindar información sensible al grupo criminal conocido como el H2, una facción de la organización de los Beltrán Leiva, mientras estaba en funciones en la Secretaría de la Defensa Nacional. Una corte de Nueva York le imputó además 3 cargos por conspiración para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana, además de un cargo por lavado de dinero. En los mensajes intervenidos por la DEA y que fueron clave en la acusación, los miembros de la organización criminal H2 se referían a él como el padrino. Como decía, Cienfuegos fue detenido en Estados Unidos en octubre de 2020. Tras una intensa presión diplomática del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró los cargos en noviembre del 2020. Cienfuegos fue extraditado a México con el compromiso de que México lo investigaría y aplicaría su legislación en el caso. Salvador Cienfuegos fue devuelto a México el 18 de noviembre de 2020 y enseguida la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz, abrió una investigación y en enero del 2021, es decir, menos de 2 meses después, concluyó que no había pruebas suficientes y desestimó los mensajes intervenidos por la DEA entre Cienfuegos y el grupo criminal.
¿Cuál fue el resultado de todo esto? Pues Salvador Cienfuegos fue exonerado, no tuvo ninguna consecuencia y caso cerrado. E incluso en el colmo de la desvergüenza, vimos a López Obrador hasta dándole un homenaje al general Cienfuegos el 11 de octubre del 2023 por su brillante gestión como director del heroico Colegio Militar entre 1917 y el año 2000. Hágame usted el chingado favor, imagínese usted en manos de quienes estaba la educación de los futuros soldados y militares mexicanos. Y hay un tercer caso que recuerda mucho al caso de Rubén Rocha Moya, aunque no en los resultados. Y es el caso de Genaro García Luna. México hoy, en el caso Rocha Moya, no puede desestimar los cargos contra el exgobernador sin caer en una contradicción política y moral evidente. Todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo. Y yo diría, como presidente de México, por el bien del país, que ojalá y lo haga, a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón. Durante años, tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum celebraron y utilizaron como bandera el caso García Luna, presentándolo como prueba de la corrupción del pasado y de la penetración del narco en las más altas esferas del poder. Los cargos de aquel caso, colusión con el crimen organizado, protección a carteles, abuso de posición pública y corrupción, son en esencia los mismos que hoy pesan sobre Rocha Moya. Pretender que uno es incuestionable y debe festejarse y que el otro es desechable y atenta contra la soberanía no es un matiz jurídico, es un doble estándar político, es la hipocresía política en todas sus letras. Si el gobierno mexicano validó sin reservas un proceso judicial extranjero cuando el acusado pertenecía al bloque opositor, no puede ahora desacreditar ese mismo tipo de acusaciones cuando alcanzan a figuras cercanas al poder oficial hoy en México. Hacerlo no solo erosiona la credibilidad institucional, sino que envía un mensaje peligroso, que la justicia en México depende de la afiliación política y del capricho de la gente en el poder. En términos de Estado de Derecho, la consistencia debe de ser la clave. O se confía en los mecanismos que permitieron llevar a García Luna ante la justicia, o se admite que el criterio no es la evidencia, sino la conveniencia. Y eso, más que defender la soberanía, pues debilita la legitimidad del propio Estado mexicano. El mismo criterio con el que detuvieron a Genaro García Luna en el 2019. La diferencia es que Genaro García Luna estaba en territorio de Estados Unidos. Rubén Rocha, pero ni loco, pondría un pie en Estados Unidos. El gobierno mexicano vivió
o ha vivido 6 años, casi 7 años, con el cuento de que todos los males de este país se deben a Genaro García Luna, y la prueba es que lo sentenciaron a quién sabe cuántos años en Nueva York. Es el mismo principio de García Luna, el mismo, el que le están aplicando a Rubén Rocha, el mismo, Manuel, no hay diferencia de nada. Sí. La diferencia es que García Luna pensó que no lo iban a hacer con él, lo detuvieron, está en la cárcel. Si Rubén Rocha, por distraído, por soberbio, hubiera estado ayer en San Diego, estaría preso. Y seguramente le darían una pena equivalente o mayor, porque él era funcionario, él estaba en funciones, gobernador, que a García Luna. ¿Cuál es la diferencia procesal ahora? Recordemos al respecto cómo el caso García Luna fue el puntal para toda la estrategia de López Obrador y de Sheinbaum para culpar de todas sus incompetencias a Felipe Calderón. La 4T construyó su legitimidad diciendo que no eran como los anteriores. Y es difícil suponer que Calderón no sabía. Y vemos que mintieron. Estos precedentes importan porque instalan una hipótesis incómoda pero plausible, que el gobierno de Claudia Sheinbaum no busca esclarecer el caso Rocha Moya, sino administrar políticamente las acusaciones al gusto de Palenque. Lo que estamos viendo hoy en Sinaloa tiene todos los elementos que vimos ayer en el patrón Cienfuegos y Duarte. Una acusación muy grave, una reacción oficial defensiva, medidas institucionales controladas, como fue el caso de la licencia de Duarte, una investigación sin urgencias y sabiendo todos en lo que iba a terminar, y finalmente un posible desenlace sin consecuencias y hasta con Rubén Rocha Moya convertido en una especie de héroe nacional y símbolo de la soberanía mexicana. Hágame usted el puto favor. En realidad no pasará nada porque Rocha Moya es parte del grupo político de López Obrador y de Sheinbaum, quienes lo han apoyado reiteradamente. Termino nada más diciendo igual, refrendando lo que aquí externó Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, próxima presidenta constitucional. Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa. Y se han beneficiado también de los apoyos recolectados por Rocha Moya entre el crimen organizado y los ha trasladado a López Obrador y a Claudia Sheinbaum. Porque hay que decirlo sin rodeos, razonablemente no puede esperarse una acción del gobierno mexicano en su contra. Y entonces, cuando un gobierno se niega a investigar y a entregar a los suyos acusados de vínculos criminales, el problema deja de ser el narco y se convierte en el mismo Estado. Si eso ocurre, el mensaje será devastador. Mostrará que en México al poder político nunca se le investiga, que solo se le protege. Así que esto ya no es solo un tema judicial, es un tema de credibilidad de Estado. Si las licencias se convierten en refugios temporales y las investigaciones en meras simulaciones, entonces la conclusión es una e inevitable. La ley en México no es el límite del poder, es más bien una herramienta del propio poder. Así es que en el caso Rocha Moya no estamos viendo justicia en acción,
Estamos viendo un simple control de daños de un sistema que no castiga, solamente administra escándalos. Y el colofón concreto es un gobierno que no castiga a sus criminales, termina gobernando para y con ellos. Y aquí viene el punto clave que puede escalar todo esto, porque el contexto importa, porque las acusaciones vienen del sistema judicial estadounidense, no del sistema de mentiritas de justicia en México. Y estas acusaciones hablan de colaboración directa de Rocha Moya y coacusados con el narcotráfico. Y esto Washington lo considera como un tema de la más alta prioridad en la seguridad nacional. Si Estados Unidos percibe en México una simulación de licencias más investigaciones diluidas, pues la reacción de Donald Trump podría ser mucho más dura de lo habitual. Si en Estados Unidos creen que las licencias de Rocha Moya y de Gamés lo único que hicieron fue mover al elefante de la sala al baño o a la cocina para no verlo, el viacrucis de Sheinbaum y López Obrador apenas está comenzando. Y hay varios escenarios probables. Primero, una escalada política y retórica por parte del gobierno de Donald Trump. Y Trump ya ha demostrado que usa el tema del narco y de México como bandera política electoral con muy buenos resultados para él y los republicanos. Así es que una simulación como la que está pretendiendo Claudia Sheinbaum le dará argumentos para endurecer su discurso y presionar más públicamente. También puede intentar una presión judicial directa y Estados Unidos podría avanzar unilateralmente con órdenes de captura internacional, ampliación de acusaciones hacia los indiciados o hacia nuevas acusaciones a otros personajes. Y el uso de tribunales federales en Estados Unidos sin la cooperación mexicana. Es decir, avanzará en la condena hacia los imputados. También es posible prever una presión económica o diplomática, lo que no es menor. Puede venir el condicionamiento en temas comerciales justo cuando se negocia el TEMEC. Recordemos al respecto que la primera evaluación formal programada conjuntamente es para el próximo 1 de julio, justo cuando termina la licencia de 60 días de Rocha Moya. También Estados Unidos podrá intentar una revisión a profundidad de la cooperación con México en materia de seguridad y dejará tal vez de cooperar. Y todavía podría implementar medidas más agresivas en la frontera y finalmente pues podría haber una ruptura profunda e irreparable en la confianza bilateral. Y este es el riesgo más profundo. Si Estados Unidos concluye que México protege a sus políticos vinculados al narco, la relación cambiará de cooperación a desconfianza estructural y enfrentamiento permanente. Por ello, si el caso Rocha Moya y sus coacusados es una simulación, esto no solo es un problema interno de los mexicanos, es una apuesta peligrosa, porque Claudia Sheinbaum y López Obrador creen que se puede engañar a la ciudadanía mexicana y al mismo tiempo también a Washington. Y la historia reciente, como todos hemos visto, sugiere que eso rara vez termina bien. Muchas gracias.